Primero que nada, un gusto estar con todos acá. Espero que anoten sus preguntas, sus dudas, sus intervenciones y las vamos conversando a lo largo del documento, de esta pequeña presentación. Esto es un resumen realmente de un documento que, como ha dicho Pina, varias organizaciones han firmado y sería bueno si alguno no ha podido leer el documento pueda hacerse un momento para leerla, ¿no? Intentamos hacer un resumen un poquito actualizado también con algunas cifras de lo que tenemos hoy. La idea, como decía, como dice el título, es que requerimos urgente una estrategia integral para proteger a las personas, combatir el COVID-19 y reactivar la economía. Es decir, necesitamos una estrategia integral, ¿no? Que nos permita enfrentar todos estos aspectos que hoy día son los que están, de alguna manera, en crisis. Como podemos ver, la sala situacional del día de hoy nos habla de 125.803 casos por prueba rápida y 38.673 casos por pruebas de PCR. Es decir, en el país a la fecha tenemos gran parte, o sea, tenemos la presencia del COVID en casi todo el territorio nacional. Como podemos ver en el pequeño mapa que está al lado izquierdo, ¿no? Las zonas en roja son las que tienen crecimientos mayores, ¿no? de COVID. Lima se encuentra en la zona roja del país. No voy a entrar en detalle porque esos son ustedes los datos más específicos al respecto, creo que se pueden mirar, ya lo manejan cada uno de ustedes, ¿no? Sí me parece importante, sin embargo, mirar dos cuadros importantes, ¿no? El cuadro de la izquierda muestra las muertes diarios por millón de habitantes. Perú en este momento se encuentra al día 31 de mayo, ¿no? Con 162.47 casos, ¿no? De muertos diario por cada millón de habitantes, ubicándose en uno de los países con el mayor número de muertos diarios por habitantes, ¿no? Y en el cuadro de la derecha tenemos las cifras de COVID-19 en América Latina, más bien dicho en Sudamérica, ¿no? Creo que es importante dos indicadores que están ahí, ¿no? El indicador, el ICE, es el índice de contagio por cada 100.000 habitantes. Perú tiene 511.27 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ubica al país en el segundo país con más número de contagios por habitantes en la región, ¿no? Y el índice de mortalidad es el índice de muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Perú tiene 14.01 muertos por cada 100.000 habitantes y se ubica en el tercer país con mayor índice de mortalidad de la región, ¿no? Estos son dos datos importantes, sobre todo el de la mortalidad, porque son casos concretos, ¿no? O sea, en el caso a veces los países no toman la misma cantidad de pruebas por habitante, entonces esos comparativos son un poco diferentes, pero el índice de muertos por cada 100.000 habitantes es un índice bastante duro y nos dice que nuestro país no está bien. El gobierno ha tomado un conjunto de estrategias para hacer frente a esta situación desde el inicio, ¿no? Básicamente ha tenido estrategias orientadas a tres líneas, ¿no? Desde la perspectiva de los trabajadores o de la población, se ha buscado la entrega de canastas básicas de alimentos, como se ha visto, no han llegado o han sido insuficientes incluso en su contenido los alimentos que han llegado. La entrega de bonos de supervivencia, que tienen la misma dificultad, no llegan a todos, los montos que alcanzan no llegan rápido, se están demorando más de 20 días desde que se anuncia hasta que llegan los primeros bonos a la población, ¿no? Y el uso forzado de los ahorros de los trabajadores, es decir, los ahorros que están en AFP o en CTS, su finalidad es otra, ha sido utilizada, o sea, que su finalidad es proteger a los trabajadores cuando pierden el empleo o cuando se jubilan, más bien se está utilizando para enfrentar la crisis. Del lado de las empresas, el gobierno está ha entregado créditos, ¿no? Con intereses básicos, ¿no? Y un subsidio directo a la planilla, más o menos el 35%, ¿no? Del sector gubernamental, lo que se espera del gobierno que ya ha anunciado es el aumento de la inversión pública, para promover de esa manera gasto y de alguna manera promover empleo. Sin embargo, los resultados de la estrategia, básicamente hasta ahora podemos señalar los siguientes, ¿no? No llegan a todos los sectores, no resuelven las brechas alimentarias de la población, más bien las agudizan. Con cada día que pasan, la brecha alimentaria de la población se hace cada vez mayor, lo que afecta el bienestar de la población y debilita el sistema inmunológico. La alimentación es básica para la salud, ¿no? Y es algo que se habla muy poco,
como componente de la salud hablamos de las medicinas, de las mascarillas, del gel, etcétera. Hablamos muy poco de la alimentación, ¿no? Hace que los trabajadores consuman sus ahorros, que representan recursos vitales para garantizar el bienestar de las personas y la reactivación económica, ¿no? No resuelve la continuidad de la cadena de pagos de las empresas. Los créditos que da no garantizan que las empresas puedan seguir pagando las planillas durante los periodos prolongados de 4 o 6 meses que el gobierno está planteando para algunos sectores, ¿no? No garantiza la estabilidad laboral, ninguna de las medidas está orientada a garantizar la estabilidad laboral, más bien, como todos sabemos, se está promoviendo la suspensión perfecta, entre otros mecanismos. En abril, a abril se habrían perdido en Lima Metropolitana 1.4 millones de empleos. Entonces, la estrategia no está conteniendo, en lugar de ayudar a contener el COVID, lo que está generando es un impacto social altamente significativo en la población, ¿no? Ese impacto social, según Datum de mayo, ¿no?, dice que el 58% de las personas entrevistadas por Datum, ¿no?, 58%, o sea, casi 6 de cada 10 peruanos, no tienen cómo trabajar, no pueden trabajar. Según Apoyo, también de mayo, el 41% de las personas se ha quedado sin trabajo y no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no? Y hay un 7% de personas que, además de no tener ingresos, están saliendo a buscar de alguna forma, obviamente de una manera informal, a garantizar ingresos. Es decir, hay igual el 48% de la población está sin ingresos, y un porcentaje de ese 48% está buscándoselas para salir de alguna forma a conseguirse el ingreso y el sustento diario para la familia, ¿no? Que es lo que cada vez empezamos a ver más en las noticias, ¿no? La gente vendiendo ropa, vendiendo comida, vendiendo lo que tiene a la mano en la calle, ¿no? Tratando de conseguir algún ingreso pequeño, que lo que está volviendo y obviamente está generando la ruptura de la cuarentena. Según una encuesta del INEI, del propio Instituto Nacional de Estadísticas del Perú, ante la pregunta de ¿usted realizó algún trabajo a cambio de algún pago o ganancia?, ¿no?, el 78.7% de las personas de Lima Metropolitana y Callao, en este caso, ¿no?, señalan que la semana anterior a la que fueron encuestados no tuvieron ningún tipo de trabajo o no recibieron ningún tipo de ingresos, ¿no? Es decir, casi 8 de cada 10 peruanos en Lima y Callao, peruanas, ¿no?, no están recibiendo ingresos, ¿no? De vuelta, eso explica lo que viene pasando a nivel social, ¿no? No es el COVID el que ha impactado en la pobreza, sino son las medidas de respuesta económicas que ha tomado el gobierno para hacer frente a la cuarentena, ¿no? La cuarentena es una medida para hacer frente al COVID, pero para hacer frente a la cuarentena, las medidas adoptadas por el gobierno han sido absolutamente insuficientes y han generado un retroceso de 10 años, ¿no?, generando que la pobreza pase de 20,2% que estaba en el 2019 a 29,5%. Algunos estiman que está por arriba del 30% ya actualmente la pobreza en el país, ¿no? En solo 2 meses hemos retrocedido 10 años en la capacidad de ingresos de las personas. Entonces, uno de los principales errores que ha tenido el gobierno desde el inicio, y aquí quisiera añadir que no solo el gobierno, sino diversos sectores, incluidos sociedad civil, empresas, partidos políticos o fuerzas políticas, ¿no?, es que se ha abordado desde el principio como si se tratara esto de una guerra, un desastre, ¿no?, sin prestar atención a las características particulares de no solo de la enfermedad, sino a las características particulares que significaban declarar la cuarentena, ¿no? Yo creo que la más importante en relación a la diferencia entre una guerra y un desastre es que mientras en la guerra o en los desastres los medios de producción se destruyen o resultan gravemente dañados y por tanto se requieren líneas de crédito y esfuerzos financieros para recuperar, arreglar o volver a construir, ¿no?, aquellos medios de producción que han sido dañados, ¿no? La actual crisis es diferente. Ningún medio de producción, ni de las grandes empresas, ni de las informales, ni del señor que vende moliente en la esquina, ha sido destruido, ¿no?, sino que se encuentran apagados y de alguna manera
la cuarentena lo que hace es obliga a que no sean utilizados, ¿no? Entonces, los efectos de la cuarentena son inmediatos, ¿no? El primer efecto es que las personas no pueden salir, obviamente, y reducen su consumo básicamente de alimentos y medicinas, ¿no? Se paralizan, por tanto, las ventas y la producción de todas las actividades que no sean esenciales, ¿no? La paralización de las ventas, ¿no? Hace que las empresas no puedan pagar a sus proveedores, ¿no? Y eventualmente, de prolongarse en el tiempo, que tampoco puedan pagar a los trabajadores. Sin ingresos se quedan sin recursos en efectivo, ¿no? Entonces se rompen la cadena de pagos y se dejan pagar o se reducen los salarios, que es lo que hemos empezado a ver. ¿Mm? Empresas que han decidido reducir las horas de trabajo, en algunos casos que han decidido reducir el número de colaboradores, ¿no? O trabajadores, por no decir que los han despedido, ¿no? Sin ingresos, de vuelta a los trabajadores, sean formales o informales o autoempleados, ¿no? Sobre todo los que viven del día a día, no pueden comprar alimentos y en consecuencia se ven forzados a romper la cuarentena para garantizar el sustento. Es decir, todo lo que hemos venido viendo en las últimas semanas respecto a la, entre comillas, ruptura de la cuarentena, no es sino una expresión social producto de esta pérdida de ingresos prolongada de los trabajadores, ¿no? Además, hoy podríamos decir incluso que es una pérdida de ingresos programada. Digo programada porque cuando tienes un gobierno que sale a decir que la economía va a estar pagada por fases, que se va a ir reactivando por fases, lo que está diciéndole es que a un conjunto de trabajadores significativos es que algunos tendrán que esperar un mes, otros 2 meses, otros 3 meses, otros 4 meses, ¿no? Para poder garantizar sus ingresos, ¿no? Pero al mismo tiempo que les dice, espérate hasta la fase 4, no les dice a los trabajadores de qué van a vivir durante esos 4 meses, ¿no? Para garantizar sus ingresos, ¿no? Eso habla de una estrategia absolutamente disociada, desarticulada, mira un gobierno que no mira la complejidad social en su conjunto, ¿no? Sino que está tratando de abordar diversos sectores con estrategias muy diferenciadas, ¿no? Sin articulación entre ellos, ¿no? La propia estrategia del bono es un ejemplo, ¿no? Primero un bono de 360, luego el bono para los informales, luego volver a hacer el bono para los 60, porque como se amplió la cuarentena había que ampliar a los de 360, luego hacer el bono para el sector rural, luego se dio cuenta que no podía seguir dando bonos separados por sectores, ¿no? Y entonces trató de crear este famoso bono que ha llamado universal familiar, ¿no? Pero que en realidad no es realmente universal, porque no llega a todas las personas, no es tampoco un bono suficiente para la población, ¿no? Según el informe de pobreza del año 2018, ¿sí? El gasto promedio por persona, no por familia, sino el gasto promedio por persona en el país es de 758 soles, o era en el país en el año 2018 de 358 soles, ¿no? Si nosotros retirásemos de de esa lista de gastos, ¿no? Aquellos gastos que uno diría, bueno, estos gastos no se ejecutan en cuarentena, como consumos en restaurantes y hoteles, como transportes, ¿no? Recreación y cultura, ¿no? Si quitásemos esos gastos y nos quedáramos con los gastos propiamente esenciales, ¿no? Tendríamos que el consumo promedio por persona es de 509 soles. 509 soles es el consumo promedio que las personas en este país tienen o tenían el año 2018. Como hemos visto, sin embargo, el gobierno, además que conoce estas cifras, ¿no? Lo que ha planteado es un bono familiar de 760 soles, ¿no? Según el INEI, según el censo del 2017, el 16,8% de las familias o de los hogares están compuestos por un solo miembro de hogar. El 17,8% de los hogares está compuesto por dos miembros de hogar. El 39,6% de los hogares, ¿no? Está compuesto por 3 a 4 miembros de hogar, ¿no? Y el 20,10% de los hogares está compuesto de 5 a 6, ¿no? De 7 a más, 5,7. ¿Qué significa esto? Más de la mitad de la población, más de la mitad de los hogares tienen 3 o más miembros de hogar. Y si hemos dicho el gasto promedio por familia, por persona, es de 509 soles, ¿no? Si miramos a cuántas personas
el bono por familia, a cuántas personas, si distribuyéramos los de 760 soles en el número de familias, ¿no? Veríamos que incluso los hogares de dos miembros, o de dos personas por hogar, ¿no? Sus ingresos del bono no alcanzaría para garantizar los gastos de un solo mes, ¿no?, de esa persona, de esa familia, ¿no? La fecha ya estamos circundando casi al tercer mes. El gobierno además nos ha anunciado hasta el 30 de junio la extensión de la cuarentena, ¿no? Evidentemente, el bono no responde a una necesidad técnica, no responde a la necesidad de las familias y no responde tampoco al propio plan del gobierno, fases de largo plazo. ¿Mm? El propio presidente, el propio presidente ha señalado en su discurso del día sábado, ¿no? Una pandemia no se resuelve en 2 o 3 meses, ¿no? Una pandemia se enfrenta en 6 a 8 meses, ¿no? Sin embargo, su estrategia social no parece ser congruente con su propio discurso político, ¿no? No hay una estrategia clara para la contención social en esta fase, ¿no? Es más, el propio discurso de las famosas 4 fases de la reactivación económica, ¿no? A la fecha no hay una respuesta clara y quiero decir que yo, por ejemplo, he solicitado de manera formal al Ministerio del Trabajo y a la PCM, a través de las páginas de transparencia, información respecto a cuál es el número de trabajadores que el gobierno considera se activarían en cada una de las 4 fases, y hasta ahora no he recibido una respuesta, ¿no? Y creo que el propio gobierno no tiene claro cuántos trabajadores iban por fase, ¿no? Bien, entonces necesitamos una estrategia integral, ¿no? Cuando hablamos de una estrategia integral, una estrategia que nos permita enfrentar el COVID, nos permita garantizar el bienestar de las personas, ¿no? Y nos permita también crear condiciones para una reactivación rápida de la economía, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que ser garantizar recursos para el consumo básico de la población, garantizar que la cuarentena total y la cuarentena parcial, claramente hoy formalmente nos encontramos en una cuarentena parcial, con algunos que salen a trabajar, algunos de manera informal y otros con permiso, ¿no? Y bueno, y 3, garantizar que se mantenga la cadena productiva por demanda. No sé si se puede apagar ese micrófono. Giovanni. Gracias. Entonces, repetía, entonces necesitamos una estrategia integral que se enfoque en 3 cosas: garantizar recursos para el consumo básico de la población, garantizar, por tanto, que la población pueda mantener la cuarentena, sobre todo cuando le estamos pidiendo a sectores importantes de la población que se mantenga en cuarentena y que no trabaje durante la fase, hasta que su actividad económica realmente se encuentre en la fase de reactivación correspondiente, ¿no? Garantizar que se mantenga también la cadena productiva y que además haya capacidad de demanda, para que las empresas, cuando se reactiven, realmente tengan a quién venderle, y no lo que está pasando ahora, que tampoco hay un mercado o una demanda a quien las empresas puedan vender, y por tanto garantizar las operaciones. La idea es la siguiente, ¿no? Si nosotros podemos asegurar ingresos a las familias pueden mantener la cuarentena, no tienen que romperla de manera innecesaria, ¿no? La familia tiene ingresos suficientes no solo para la subsistencia básica, sino para garantizar pequeñas demandas. Las pequeñas demandas favorecen la reactivación de las ventas de las empresas que se van activando en cada una de las fases, y como hay ventas, eso favorece el empleo, y el empleo favorece de vuelta al mejorar los ingresos de las personas, ¿no? Es decir, necesitamos crear un círculo, ¿no? Un círculo basado en un shock de demanda. Para garantizar ese shock de demanda, necesitamos, como elemento esencial de la estrategia, asegurar los ingresos a las personas. Y el eje central de esos ingresos es contar con un bono universal, ¿no? El bono universal que hemos propuesto es un bono universal por persona, por mes, de 1.000 soles. ¿Por qué por persona y no por familia? La primera razón, creo que ya la realidad nos ha mostrado, que armar padrones le toma demasiado tiempo al gobierno, ¿no? Y las personas necesitan contar con ingresos ya ahora, ¿no? Entonces no hay tiempo para seguir armando padrones.
¿no? De hecho, el famoso padrón del bono familiar solo se ha armado la primera fase del padrón. Ya va más de un mes y la segunda fase del padrón aún no ha sido publicada, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que necesitamos un bono por persona. De esa manera, mediante el DNI, las personas pueden ir a una agencia bancaria y retirar su monto, ¿no? Segundo, tiene que ser no montos únicos, no bonos únicos, porque esta no es una medida única en el tiempo, sino que estamos viendo que es una medida que se prolonga en el tiempo, ¿no? Con cierta incertidumbre respecto a cuánto tiempo va a seguir la cuarentena o respecto a en qué momento se va a poder trabajar tal actividad o tal otra, ¿no? Y entonces requiere tener una estrategia que sea congruente y que vaya acompañando como eje fundamental durante todas las fases de reactivación, todas las fases de lucha contra el COVID y por tanto que garantice el bienestar de las personas durante todo ese periodo, no, no solamente de manera extemporánea o de manera dispersa, ¿no? O única, como si fuera extraordinaria, ¿no? ¿Por qué el bono debe ser de 1.000 soles? ¿No? Según el informe técnico de pobreza, el ingreso promedio mensual por persona está en 999 soles, ¿no? De alguna manera, al redondearlo a los 1.000 soles, lo que estamos diciendo es que la apuesta es a mantener el ingreso promedio por persona por mes. Si nosotros podemos mantener como país el ingreso promedio por persona por mes, ¿no? Significa que más o menos vamos a poder mantener la capacidad de demanda promedio mes del país. Y por tanto, la reactivación económica va a ser mucho más rápida y va a tomar, para la redundancia, mucho menos tiempo, ¿no? Porque al mismo tiempo va a favorecer la creación de empleos de manera más dinámica, por tanto, el aumento de la inversión, tanto pública como nacional. Asimismo, favorecería la recaudación de impuestos en un tiempo mucho menor, ¿no? Y, en general, volveríamos a este círculo que vimos hace un rato, ¿no? Haciendo que el impacto en las familias y el impacto en la economía sea mucho mejor, ¿no? Sea mucho más rápido, ¿no? Además, con un promedio, con un bono mensual por mes de 1.000 soles, ¿no? Evitamos el retroceso en la pobreza. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas de implementar un bono universal? ¿No? El primero, obviamente, es garantizar que las personas tengan ingresos, para asegurar su bienestar en condiciones de cuarentena. Además, en una cuarentena obligada, es decir, el gobierno le dice a la gente, quédate en tu casa, pero no le dice con qué se va a alimentar, ¿no? Segundo, garantizar el cumplimiento de las medidas de cuarentena, reduciendo la presión por salir a las actividades, ¿no? De subsistencia. Es decir, revertir parte de la ola explosiva que se viene viendo en estos días, ¿no? Las personas por salir, ¿no? Tercero, favorece la reactivación económica al garantizar los recursos para estimular la demanda. Y cuarto, evita la pérdida de liquidez por parte de las empresas, ¿no? ¿Por qué evita la pérdida de liquidez por parte de las empresas? Porque si nosotros podemos garantizar, que el Estado puede garantizar que las personas tengan ingresos, ¿no? Entonces las empresas que realmente no tienen cómo cubrir el sueldo de sus trabajadores, ¿no? Pueden mantener los contratos de sus trabajadores o las relaciones laborales con sus trabajadores, ¿no? Mientras estos trabajadores viven con este bono, ¿no? Como hemos dicho que es un bono por persona, la otra ventaja del bono por persona es que si los hogares tienen 2 personas, ese hogar recibirá 2 bonos. Si un hogar tiene más personas, entonces recibirá más recursos, a más miembros del hogar, más recursos para esa familia, ¿no? Y no pasa lo que está pasando, ¿no? Que llega el bono a familias de 760 soles, familias de 6 o 7 miembros de hogar, ¿no? Con el resultado de que el bono no alcanza, llega tarde, por tanto, no se convierte ningún incentivo para que la gente garantice la cuarentena, menos para garantizar la alimentación de la población. Por tanto, el bono resulta no solo insuficiente, ¿no? Sino que no resuelve ni el problema del COVID, enfrentarlo en cuarentena, ni el problema de alimentación de la población. ¿Cuánto cuesta más o menos esta estrategia? ¿No? La idea, como decía, desde el bono de 1.000 soles a cada persona mayor de 18,
eventualmente un bono adicional de 200 soles a cada niño, niña y adolescente con DNI, ¿no? De tal manera, un costo total, cuando decimos total, es sin quitar a las personas que tienen trabajo, porque obviamente habría que ir sacando del bono o de los beneficiarios del bono las personas que tienen trabajo. La idea es que mientras un sector económico se activa y alguien empieza a trabajar en ese sector económico, entonces esa persona deja de recibir el bono porque ahora va a tener su ingreso como trabajador, ¿no? Tiene un costo de 25.8 millones, miles de millones de soles, ¿no? Que más o menos representa el 3.2% del PBI, de lo que fue el PBI el año 2019, ¿no? Hay que añadir a esto, si el gobierno tiene herramientas para que la población mantenga la cuarentena y la población tiene herramientas para garantizar una buena alimentación, ¿no? El gobierno tiene tiempo y espacio para implementar medidas, sobre todo de control de actividades económicas. Es decir, tiene tiempo para, durante las fases de reactivación de la economía, ¿no? Operar de manera menos desesperada, que es lo que parece que está ocurriendo ahora, ¿no? Por un lado, y por otro lado, con mayor fuerza para formalizar la economía. Una de las oportunidades que ya han señalado varios economistas y no economistas que plantea este COVID es la posibilidad de formalizar la economía y, por tanto, incluir a la recaudación importantes fondos o recursos, ¿no? Hoy día se están perdiendo, ¿no? Entonces, solo para terminar, la idea es esta, ¿no? Es una estrategia, si bien es cierto, pareciera que fuese el bono, pero el bono es un componente de una estrategia, ¿no? Con el bono aseguramos ingresos, al asegurar ingresos aseguramos que la gente mantenga la cuarentena, ¿no? Aseguramos que las empresas no requieran créditos adicionales para pagar las planillas, porque en lugar de que esa plata vaya a las empresas, va al bono directamente a la población, ¿no? Garantizamos que la población mantenga sus empleos, evitamos que se pierdan empleos, evitamos que cierren fábricas o que entren en quiebra varias empresas, tanto formales como informales, ¿no? Y esperamos a que esos ingresos que se van a recibir la población en las diversas fases, ¿no? Permitan ir prendiendo, como dijimos, los medios de producción hoy están apagados, ¿no? Permitan ir prendiendo esos medios de producción, que realmente esos medios de producción no solo tengan quien los trabaje, sino tengan a quién venderle, ¿no? Y de esa manera recomponer el círculo de la dinámica social. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Pico, por tu intervención. Creo que ha sido clara